Hola, bueno, pues ya voy a dar la bienvenida y presentarla a usted, maestra. Bueno, pues aquí por parte de Ibero Monterrey, me gustaría darles la bienvenida a todos. Aquí soy Bruno del área de educación continua. Y pues bienvenidos a nuestro webinario de contratación y despido de personal, en darte cuál es el proceso correcto. Aquí pues los queremos felicitar por siempre querer aprender más. Es muy importante siempre seguir adelante con lo que es el conocimiento y cómo hacer que nuestra profesión sea lo más eficaz y tener la mayor cantidad de herramientas. Bueno, pues esta vez nos acompaña la maestra Inés González Reyes. Y bueno, una pequeña semblanza de ella. Ella cuenta con 24 años de experiencia como abogada en las áreas de familiar, corporativa, mercantil y laboral. 12 años dedicada a la prevención y blindaje de empresas en la rama jurídica y de capital humano. Es licenciada de Derecho y Ciencias Jurídicas. También es maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, mediadora y conciliadora de los conflictos por la Institución de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Pues ella ha participado en diversas instituciones gubernamentales como representante del sector patronal, por la Cámara de Comercio de Monterrey, y ha estado en diversas firmas legales y organismos empresariales. Ha impartido conferencias y participado como facilitador en talleres y cursos. Ella es catedrática de la Universidad Iberoamericana Campus de Monterrey. Es abogada asociada en procesos humanos y coaching. Renovó Consultores y socia fundadora del Mundo Consciente. Firma legal humana donde ejerce como abogada y consultora en asuntos corporativos, capital humano, prevención y mediación de conflictos empresariales, laborales y familiares. Ella ha sido abogada y asesora con diversas empresas de los giros de transporte, industrial, construcción, restaurantes, comercialización, servicios, educación, asociaciones civiles y entre otras cosas. Igual, aquí para esta sesión, si tienen alguna pregunta para la maestra Inés, pueden hacerla durante la sesión en el área de preguntas y respuestas que viene aquí abajo. O también pueden escribir en el chat, pero es más importante, en el área de preguntas y respuestas tomarán más relevancia sus preguntas. Y bueno, sin más preámbulo ya, le doy la palabra a Inés. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias por la larga presentación. Pues vamos a entrar luego en materia porque la verdad es que siendo un webinario tenemos muy poquitito tiempo y los puntos que queremos abordar están acomodados de manera tal que pueda ser lo más práctico posible para ustedes. Desde luego, pues la Ley Federal del Trabajo tiene una cantidad bastante importante de artículos, entre ellos más de 1000. Entonces, la idea es sacarle la carnita, pues lo más esencial a ustedes en esta charla y poder que se lleven algo práctico y que por supuesto nos acompañen si así lo desean y les interesa ahondar más en el tema. Nos acompañan en el Diplomado de Recursos Humanos, que este tema particularmente ya lo vemos muy ampliamente en el diplomado, ya más desglosadito y más, con más calma, ¿verdad? Y más casos y más práctica. Pero en este tema, lo que vamos a ver hoy, esta noche, son estos objetivos que por aquí les puse: conocer los fundamentos legales y sus alcances en la contratación y en el despido. Nos vamos a enfocar en estos dos temas y vamos a conocer cómo se integra una relación laboral y qué podemos hacer para evitar en la medida de lo posible las demandas laborales, ¿verdad? Vamos a ver estos 4 temas, en qué consiste la relación patrón-trabajador. Yo pienso que desde mi experiencia, si entendemos bien esa relación, podremos entonces poder abordar el tipo de conflicto que tenemos, ya sea si es laboral, entender que vamos a entrar en un proceso de negociación con el trabajo, si es netamente civil o mercantil, y poder entender la diferencia, porque de ahí parten mis obligaciones como patrón y mis derechos como trabajador, ¿verdad? Esto es como una balanza que todo el tiempo equilibrando, tratando de reunir este equilibrio entre los factores de producción para que es patrón-trabajador, para poder salir adelante con estas obligaciones y estos derechos que
que ambos tienen, ¿verdad? Vamos a ver los tipos de contratos y sus diferencias entre sí. La Ley Federal del Trabajo maneja algunos tipos de contratos, pero a mí me gusta que entiendan la diferencia con otro tipo de contratos que también a veces se confunde en la relación del día a día. Pueden ser relaciones con prestadores de servicios que estoy malentendiendo y que eso me lleva después a una inminente demanda por alguien que cree que es trabajador y no lo es, ¿verdad? O al revés, que sí lo es y que no está siendo considerado como tal con sus derechos laborales y que se siente agraviado en ese sentido, ¿verdad? En el caso de vamos a ver también los tipos de terminaciones que hay, cómo podemos abordar el tema de una renuncia, cuáles son las condiciones o puntos a tratar o conceptos a liquidar en una renuncia, cuáles son cuando tengo que hacer un despido con causa, cuáles son cuando ya estoy enfrentando una demanda, y son diferentes, y creo que entendiendo esto podemos, ahora sí, como les decía ahorita, equilibrar el tema, ¿verdad? Equilibrar hasta el riesgo, hasta dónde puedo de alguna manera negociar o no negociar, ¿verdad? Y por último, los puntos esenciales, que prácticamente ya es una conclusión de todo el tema que ustedes seguramente también irán cayendo en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes ven esta diapositiva que aquí les estoy poniendo, estos son los actores principales en este circulito del lado derecho. Bueno, en su pantalla del lado derecho ven al trabajador, de este lado ven al patrón. Estos son los actores principales en este escenario, ¿de acuerdo? Y ambos, como bien lo sabemos, interactúan entre sí con derechos y obligaciones a través de la Ley Federal del Trabajo, que es como nuestra fuente principal donde nos dice cómo debemos actuar en una relación obrero-patronal, ¿verdad? Pero a la par de estos actores hay otros actores, los intermediarios de los patrones. Vamos a verlos específicamente en un puntito dentro de los contratos. No me voy a meter mucho en eso porque son personas que a veces toman el papel de patrón, lo deben de tomar así, contratan al trabajador y el trabajador sirve a la empresa del patrón, pero no es quien lleva la relación de manera directa, sino es de manera indirecta. Para eso están los intermediarios, pero a veces los intermediarios no hacen bien su chamba, como lo vamos a ver en el tema del dichoso outsourcing, que tantas cosas se han dicho últimamente de él, y si no hace bien la chamba el intermediario, pues la carga la va a tener el patrón y la responsabilidad y las obligaciones y por ende la consecuencia de los pagos los va a tener el patrón. Y la otra parte es la cuestión de quiénes son estos representantes del patrón, ¿sí? Estos son otros actores. Miren, vamos viendo las definiciones de cada uno. La ley nos dice que el trabajador, ese está muy claro, es una persona física, por supuesto, que presta otra, que puede ser física o moral, un trabajo personal subordinado. Y esta palabrita la vamos a ver ahorita. No pierda detalle. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, ¿ok? Y entonces, entre ambos se da una relación que la ley le llama trabajo personal subordinado. Y esto significa esto que les estoy poniendo aquí, que es recibir y ejecutar órdenes. Este es un elemento esencial dentro de la relación laboral. Si no hay un recibe y ejecuta órdenes, estamos hablando de otra relación, una relación diferente, como puede ser una de prestación de servicios. No hay recibe y ejecuta órdenes. Hay un servicio por el cual se paga, por el cual se emite una factura y se termina y se va, ¿verdad? Pero no hay una continuidad en ese recibir y ejecutar órdenes todo el tiempo. En la relación laboral sí la hay.
¿sí? Y esto, ¿por qué es importante? Porque de ahí derivan todas las demás obligaciones que la Ley Federal del Trabajo nos da. En el diplomado que vemos, por ejemplo, vemos todas las prestaciones, ahí desglosamos aguinaldos, vacaciones, las formas de cálculo de prima de antigüedad, las primas vacacionales, etcétera. Todas esas primas que hay, incluyendo las dominicales y las de antigüedad y las vacacionales y los días festivos, tienen que ver con ese trabajo personal subordinado, ¿sí? Y el lenguaje que utilizamos para con el trabajador, si hablamos de un aguinaldo, estamos hablando de una relación personal de trabajo personal subordinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo contrato a alguien de manera distinta, con un contrato distinto a uno laboral, entonces no puedo utilizar estas palabras, no utilizo aguinaldo, no utilizo vacaciones, porque voy a confundir al trabajador. Y en el momento voy a confundir a esa persona, no es trabajador, es un prestador de servicios, ¿sí? Es de honorarios o es de otra fuente como asimilables, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahí es donde empiezan los conflictos, porque entonces es algo como lo que yo les digo a las personas que nos atienden en la Ibero como alumnos. Tienes que saber qué tipo de relación tienes en todo, ¿sí? Si es una relación personal de servicios, estás en otro tema y estás en otra ley, no es una ley federal del trabajo. No hay trabajo personal subordinado, pero eso es lo importante, que podamos distinguir, y vamos a tratar en esta hora de distinguir esa diferencia. Los representantes del patrón, ¿quiénes son? Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan, fíjense bien la palabra, funciones de administración, ¿ok? Y funciones de dirección dentro de la organización. Entonces, aquí entramos en una situación, porque a veces me dicen, oye, es que yo no fui, yo no lo despedí. Bueno, pero a alguien en tu lugar como patrón lo despidió, ¿sí? El jefe de área. El jefe de área, el supervisor de área, el que está, el gerente de la empresa, ejerce una representación del patrón. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esos niveles en la organización, porque esos niveles tienen esta como capa, vamos a ponerle como también la corona y el cetro que tiene el patrón para la ley. Esas personas son sus representantes, tengan o no tengan poder, eso es otra cosa, de poder para pleitos y cobranzas o poder para atender alguna situación o para firmar un contrato. Simplemente por tener este tipo de ejercer funciones, este tipo de funciones que les estoy poniendo aquí arriba, funciones de dirección o administración, entonces estas personas son representantes del patrón. Y este articulito que les pongo por acá es uno de los más importantes. Yo creo que es el principal cuando me dicen, oye, es que la Ley Federal del Trabajo entonces no nos protege a los patrones. Fíjate que no. No, en caso de duda, siempre va a prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, eso nos deja a las personas que trabajamos defendiendo a las empresas, pues en una situación bien vulnerable si la empresa no tiene las pruebas suficientes para poder enfrentar un juicio, ¿sí? Para poder llegar a una demanda laboral. ¿Por qué? Porque si no tiene las pruebas ni los documentos suficientes para poder demostrar el sueldo, las prestaciones que tenía, los horarios que se manejaban, alguna causa de terminación que le llaman la ley rescisión, si no la puede probar, la interpretación es en favor del trabajador, ¿sí? Entonces, eso lo hace todavía más interesante que tengamos que ponernos en orden dentro de la empresa para poder conocer cómo le hago en la contratación y en el despido. Miren esto, tenemos dentro de la Ley Federal del Trabajo, todos estos que les estoy poniendo aquí son de la Ley Federal del Trabajo, ¿de acuerdo? Los contratos que la Ley Federal del Trabajo son estos, ¿sí? Que la ley estipula. Aquí les puse aquí abajo el último y más reciente, que es el teletrabajo. De manera muy general ahorita lo abordamos, pero
no es un contrato específico de teletrabajo, sino hoy es una obligación que agregaron a la ley en la última reforma del 11 de enero, en donde agregan el 330, inciso A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Y ahí vienen las nuevas obligaciones que estipularon nuestros señores legisladores para el tema del trabajo a distancia, o lo que hoy conocemos por la pandemia como el home office. ¿Ok? Entonces tenemos contrato indeterminado, que pues, por todos bien conocido, es el que no tiene término, que no tiene tiempo, ¿verdad? Es el famoso contrato de planta, ¿de acuerdo? El determinado por tiempo o por temporada, perdón, este es el más usual. Generalmente les damos a los trabajadores, pues como no los conocemos y no sabemos qué tanta experiencia traigan y cómo se muevan, etcétera, pues les damos un contrato temporal de 3 meses generalmente. Primero les damos uno de 1 mes y luego les damos otro de 3 meses. El problema con este tipo de contratos por tiempo determinado es que tiene sus situaciones. Dos cosas muy importantes. Se deben especificar el tiempo. ¿Ok? Eso no queda la menor duda, pero tiene que ir ligado al servicio que se va a dar. Por eso es por temporada, si se fijan. ¿Cuál es el ejemplo más común? Pues los supermercados, los centros comerciales, cuando tienen la temporada navideña, por ejemplo, que necesitan más personal o necesitan gente que ayude en las labores de la empresa para poder atender la mayor cantidad de clientes o de personas. Los restaurantes, por ejemplo, que también tienen temporadas altas, por ejemplo, en vacaciones, en veranos, en las playas o en los lugares en donde hay turistas, pues obviamente esa es una temporada alta para ellos, ¿verdad? Las vacaciones, Semana Santa, verano. Entonces, hacen contratos ligados a esta necesidad, a la necesidad de temporada. Entonces, por eso tienes que especificar muy bien que este puesto lo requieres y que estás dándolo por 3 meses por la naturaleza misma del servicio que se está incrementando, ¿verdad? Lo tienes que poner en el contrato. Ya sé que no, a veces no es esa la razón, pero lo tenemos que acomodar así, ¿sí? Una particularidad de este contrato determinado es que tienes que, si lo vas a renovar, o sea, ya le diste los 3 meses y quieres seguirlo teniendo a la persona, tienes forzosamente, por favor, se los pido, que dar por terminado este contrato, pagar vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. En este contrato se liquidan esas prestaciones, ¿ok? Firman finiquito, terminación del contrato o renuncia, que es lo que generalmente hacemos todos los abogados, renuncia y finiquito, firma y huella, por favor, porque luego nomás me ponen la firma y la firma me la pueden hacer diferente. Entonces, huella también. Y dar de baja en el Seguro Social. ¿Ok? Oye, le voy a dar nuevo contrato, entonces me espero unos 2 días o 3 días, sirve que se va a su casita, ¿verdad? A descansar, porque ordinariamente, pues, por 3 meses deberá tener más o menos como 2 días, un día y cachito, ¿verdad? Casi 2 de vacaciones. La ley te dice que son 6 días el primer año, ¿de acuerdo? Entonces, la mitad, pues estamos hablando de a los 6 meses, son 3 días, ¿de acuerdo? Para un contrato de 3 meses, pues será 1.5 días, ¿verdad? Entonces, manda los 2 días, sirve de que das de baja en Seguro Social y das de alta en Seguro Social. Oye, ¿qué implicación tiene esto? ¿El Seguro Social me va a ver que estoy haciendo? No te va a ver. O sea, das de baja, das de alta, el tiempo correspondiente a que me mande el acuse el Seguro Social, me conteste y ahora sí vuelvo otra vez. Si no hago eso, mi contrato se va a volver indeterminado. Y ha llegado personas ya con una situación de demanda a decirme, ah, sí, pero tenía el contrato y aquí está, y lo di por terminado. Lo veo y el contrato es del año pasado y dice que es de 3 meses. Entonces ese contrato ya no sirve, ¿sí? Y se hizo indeterminado, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos utilizarlo y por tanto, pues vamos a tener que entrar a un proceso de negociación. Si el contrato estuviera bien y yo lo hubiera finiquitado en su tiempo y ahora tendría otro contrato de 3 meses, pues estoy en tiempo, lo doy por terminado los 3 meses y ya, me olvido de los conceptos que vamos a ver ahorita por finiquito, por despido, ¿verdad? Por una situación de negociación ya diferente, ¿de acuerdo?
ese es el asegún que tiene el contrato determinado. El contrato de obra, no, el contrato de obra es como bien les estoy poniendo aquí la imagen de la persona que está haciendo una barda, es el contrato más común para el tema de la construcción, ¿ok? Entonces, este no tiene tiempo, no le pones 3 meses, 6 meses, no le pones, este va ligado a la naturaleza del contrato, es decir, la obra va a durar 1 año, 6 meses, etcétera, lo que vaya a durar la obra. Oye, me pararon la obra por la pandemia, pues se paró la obra, ¿sí? Tiene que tener una salida ese contrato, por supuesto, ¿verdad? Para temas como este tipo de fuerza mayor o de una situación de este tipo que no estaba al alcance de nadie. Normalmente lo utilizamos para un proyecto, lo podemos utilizar para un proyecto, ¿ok? Estos dos que les estoy poniendo aquí, capacitación inicial y a prueba, fueron agregados en una reforma que hicieron en 2012. Digamos que son contratos temporales. La diferencia está, los puedes hacer hasta 6 meses, aquí los estás viendo. Este puede ser de 3 a 6 meses el inicial y el de prueba puede ser de 1 mes hasta 6 meses. Sí lo puedes extender, pero los dos tienen la particularidad de que a los 6 meses marchas, o sea, ya no hay un siguiente contrato temporal, por eso nos seguimos quedando con estos. ¿Cuál es uno y cuál es otro? El de capacitación inicial es alguien que va llegando a la empresa y que no sabe realizar el puesto al que viene, lo voy a enseñar, ¿ok? Y para eso, pues estoy tomando 3 a 6 meses máximo en puestos en donde la especialización o la cuestión sí, la forma en la que se realiza es muy especializada. Y en el caso de a prueba, es alguien que ya sabe y que me va a demostrar que sabe, ¿ok? Lo estoy poniendo a prueba, ¿de acuerdo? Pero le puedo dar uno de 30 días o de 90 días y luego extendérselo hasta 180 días, no más allá. ¿Qué pasa después? Le tengo que dar un indeterminado, ¿ok? Luego, en el teletrabajo, ¿qué es lo que está pidiendo ahorita la ley? 2 cosas muy importantes. Tengo que ponerme de acuerdo con el trabajador, ¿ok? Oye, es que le tengo que pagar obligatoriamente su recibo de luz. No. La reforma te dice que es obligación del patrón pagar los servicios de luz y de telecomunicaciones y darle las herramientas al trabajador para que pueda llevar a cabo la función. Es decir, bueno, si es una persona administrativa y en la oficina tenía su computadora, pues en su casa la herramienta de trabajo es una computadora. Entonces, pues vas a tener que invertir en eso o que se lleve la computadora que tenía de la oficina a la casa, ¿verdad? Ahora, es más del 40% de la jornada, es decir, cuando es esporádico y digo, ¿sabes una cosa? Esta persona nada más se va a ir de las 48 horas que hay a la semana, nada más se va a ir 2 días a home office. ¿Cuánto representa? Son 16 horas, ¿sí? Entonces, estás hablando que es el 40% de la jornada laboral del tiempo son 48 horas. ¿Cuánto es el 40% de esas 48 horas? Si tú lo multiplicas, estás hablando de 19.2. Si se va 2 días a home office, no tengo que tomarlo como si fuera teletrabajo. Ojo con eso es muy importante. Pero sí tengo que poner en algún lado y te lo recomiendo y por obligación lo tienes que hacer. A tu contrato le tenemos que hacer una modificación o un adendum y agregar las nuevas condiciones para que luego no te vaya a salir el trabajador con que me debes la luz y me debes esto y me debes lo otro y me debes aquello y tú no tengas manera de probar, ¿sí? Ya vimos en el artículo que les puse hace ratito, el 18, decía que la interpretación es más favorable al trabajador. Entonces, si la interpretación va a ser más favorable para él y yo no tengo nada de cómo lo venía pagando o de cómo acordamos, pues lo tengo que poner en algún lado. Para eso se los estoy poniendo aquí, para que hagamos las modificaciones necesarias a nuestro contrato, especificando cómo nos pusimos de acuerdo. Miren, cierto es que sí es un gasto para el trabajador el tema del internet y el tema de la luz que va a utilizar en su casa, ¿no?
o incluso de teléfono, en algunos casos de personas como telemarketing o cosas de este tipo. Pero también es cierto que ya no estoy gastando en gasolina para llegar a mi trabajo, ¿sí? Que ya no estoy gastando en el armado del lonche y de pues lo que me tengo que llevar para la oficina, que ya no estoy gastando incluso en ropa de oficina, porque pues tranquilamente llego, me pongo, pues no sé, algo presentable para verme en caso de alguna videoconferencia, pero si no, ni siquiera eso, o sea, puedo trabajar en pijama desde mi casa, mando el trabajo y listo, ¿verdad? Entonces, toda esa situación está beneficiándome a mí como trabajador. Entonces, para ayudar a esta relación y para ayudar a sobrevivir, porque muchas empresas ahorita están sufriendo ese tema también, por la nómina y porque está bajando la venta y está bajando, es una cadena lo que está sucediendo, ¿no? Entonces a todos nos afecta. Y colaborar en eso para que sobreviva la fuente de trabajo también es función de ponernos de acuerdo entre trabajador y patrón. Y lo ponemos en el convenio. Y en el convenio ponemos todas estas cosas, en la modificación al contrato, y ponemos el tema de que voluntariamente el trabajador asume una cantidad de dinero por los servicios o un porcentaje por los servicios, y igualmente en el caso del patrón, ¿verdad? Oye, ¿me puedo poner de acuerdo? Sí, te puedes poner de acuerdo, como tú quieras, ¿sí? Pero lo tienes que poner por escrito. Oye, Inés, tengo reglamento interior y está registrado en la Junta. Puedo hacer la modificación al reglamento interior y lo presento a la Junta de Conciliación para eso. Hay algunas empresas que me han dicho, oye, tengo una política. Sí, nada más que no la diste a conocer, no te la firmaron, no, sí la di a conocer. Muy bien, ¿cómo lo hiciste? No, pues se las di a conocer en una junta. Muy bien, ¿te firmaron algo? No, te va a decir que no, te va a decir que no sabía, ¿sí? Entonces, trata de que quede en documento, ¿ok? Y que te lo firme, ¿de acuerdo? Firma de recibido. Si no, haz de cuenta que no hiciste nada, ¿de acuerdo? Más profundamente ya pueden leer estos artículos o específicamente ya lo vemos particularmente cada caso, ¿no? Obligaciones patronales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos contratos que les acabo de mencionar tienen estas obligaciones, ¿sí? Todos vienen dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y si alguna vez tengo una situación por conflicto de demanda, me van a llegar con toda esta ristra de que me debes prestaciones de ley, me debes aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, participación de utilidades, eso es la PTU, días festivos, prima dominical, prima de antigüedad, incapacidades, me debes jornada legal, no me respetabas mis días de descanso, no me respetabas mi tiempo extra, me debes, perdón, no me respetabas el pago de tiempo extra, me debes tiempo extra. Muy importante, en el teletrabajo, por ejemplo, lo tenemos que poner. ¿Cómo vamos a controlar las horas de trabajo? Porque una de las obligaciones que agregaron en la reforma del 11 de enero es el derecho del trabajador a la desconexión, ¿sí? Porque está habiendo muchas situaciones en donde ya es a cualquier hora y en cualquier momento, al fin que estás en home office, ¿verdad? Y esto no es posible. Entonces, eso también me lo va a reclamar en tiempo extra si hay una bronca de demanda. Por eso tengo que dejarlo bien asentado cómo lo voy a controlar o cómo lo dejar. Pago de servicios, brindar los equipos necesarios para el teletrabajo, impresoras, si las necesita, obvio, si no va a imprimir, pues no, computadora, obviamente ver el tema del costo y del gasto por el internet y este tipo de acuerdos que les comentaba hace ratito. Afiliación al Seguro Social, todos ellos, hasta los contratos a prueba, llevan afiliación al Seguro Social, ¿sí? Derecho de huelga, pues ya lo sabemos en el caso de los sindicatos. Indemnizaciones, obviamente, cuando el despido está plenamente probado ante la Junta de Conciliación o ante la Autoridad Laboral, pago de ISPT, ISR, IMSS, Infonavit, Afore y la manga del muerto. Todas esas cosas, todos esos conceptos son obligaciones de ley. Entonces, si yo tengo otro tipo de contratos que vamos a ver en la siguiente diapositiva,
Si tengo otro tipo de contrato y tengo otra forma de que, oye, es que las comisiones y las pago diferente y esto lo pago por fuera y a los vendedores les pago como por comisión y etcétera, entonces no es una relación laboral. Lo estamos manejando diferente y no tengo por qué hablar de aguinaldo, ¿sí nos entendemos? Los conceptos que tengo que manejar con el trabajador son diferentes y la relación es diferente, ¿ok? Tipos de contratos. Ahora, los no laborales, ¿sí? Los no laborales, ¿cuáles son? Son los que les llamamos mercantiles o civiles, ¿ok? Tenemos dos tipos de contratos. Tenemos más, ¿verdad? Pero para este efecto ahorita, de los que más nos interesa y de los que nos ha tocado ver situaciones de conflicto, son dos. El de la comisión, que es el de los vendedores generalmente, o de los representantes o distribuidores de ventas, como le quieras llamar, que es por comisión mercantil, ¿ok? Y el otro es por prestación de servicios profesionales y honorarios o asimilables. ¿Qué quiere decir esto? Son los contratos que hacemos en donde el prestador de servicios me manda una factura a la empresa por su servicio y yo la pago. Esa es prestación de servicios por honorarios. Y cuando no tiene factura, porque el señor no ha estado de alta, no quiere estar tributando, ya tuvo un pleito con Hacienda y se está escondiendo, etcétera. Entonces, yo, empresa, le hago una cosa que se llama timbrado y pago, le descuento obviamente los impuestos y pago yo los impuestos por él. Entonces, la factura de asimilados la emite la empresa, ¿de acuerdo? Y manda ese pago al trabajador por su transferencia bancaria, si quieres, o por cheque, como lo quieran hacer, está bancarizado, es comprobable, etcétera, ¿verdad? Pero esos contratos generalmente me los agarran para hacerlos, las dichosas diferencias que tengo por fuera, ¿sí? Es decir, yo tengo dado de alto al trabajador por, no sé, 200 pesos diarios en el Seguro Social. Y para no pagar más Seguro Social, aunque el señor gana 500 diarios, los 300 de la diferencia se los doy por fuera, ¿sí? Y ese por fuera puede ser totalmente en efectivo y entonces nadie sabe, nadie supo, nadie se firmó nada, ¿ok? Pero cuando voy a finiquitar la relación, pues ahí empiezan a salir de pronto una carta que le di para la guardería, que le di para el pasaporte para que justificara ingresos para la visa, y esas son pruebas en contra de la empresa, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo a los alumnos en el diplomado, si se van a vestir y se van a disfrazar, porque esa es una relación disfrazada y si el Seguro Social te agarra, te va a hacer así, ¿sí? Te va a exprimir así todo lo que tengas. ¿Por qué? Porque va a estar demostrada la relación y al tener demostrada la relación como una relación que estaba disfrazada y que no la supiste disfrazar correctamente porque tenías conceptos mezclados, como lo que les decía ahorita, le hacían un recibo de aguinaldo por la diferencia de esos 300 pesos. No, señor, ese no es aguinaldo, es una gratificación, es otra cosa, ¿sí? Carta tipo que no debes de tener, de los pasaportes y las visas, cosas de este tipo. Entonces no debes de mezclar la relación. Los contratos de este tipo de comisión mercantil o de prestación de servicios profesionales son solamente factura, pago. No hay horario, no hay una relación de subordinación, no hay nada de esto, ¿sí? Para ese efecto, incluso si tú estás manejando este tipo de contratos o de figura de pago de la diferencia por fuera y además le estoy dando esto por transferencia y le está llegando el dinero de la misma empresa que le paga la relación laboral o que le paga el recibo de nómina, pues es la misma empresa, ¿sí? No puede ser la misma empresa, tiene que ser una distinta, ¿sí? Porque si no va a decir el trabajador eso, ¿verdad? Pues es la misma, ¿verdad? O sea, nos estamos disfrazando nada más y es un mal disfraz además. Entonces, estos no son contratos laborales, se rigen por el Código Civil y Mercantil. Ahí están las obligaciones. El pago de servicio es en la forma y el tiempo establecido con el pago de impuestos de ISR, de IVA. Pago de las penalizaciones que el contrato diga, ¿sí?
¿Qué se refiere a esto? Que si me incumples, el contrato dice que lo doy por terminado o que tienes que pagar una multa o que tienes que pagar una fianza, etcétera, ¿verdad? Fíjense bien, no hay IMSS, no hay prestaciones, no hablo de los conceptos que acabamos de hablar hace ratito de obligaciones patronales. Para terminar o para dar por terminados estos contratos, debemos elaborar un convenio o carta de terminación donde damos por terminadas obligaciones y derechos. Me ha pasado, recientemente me comentaba una empresa, oye, es que tengo esta era una vendedora en una agencia de viajes, se fue a otra agencia de viajes, obvio no la tenían dada de alta en el Seguro Social, ella se fue a otra agencia, quiso probar suerte como socia o algo así, no le fue bien, y firmaron una carta de renuncia y un finiquito cuando no era trabajadora, ¿ok? La relación que tenían era netamente de servicios. Y cuando al tiempo que le va mal, regresa y dice, oye, pues es que me acuerdo que estos viajes no me los pagaste, ¿verdad? Estas comisiones de estos están pendientes. Y dice la dueña, sí, siguen pendientes, porque por la pandemia estas personas no han viajado, no han podido hacerlo, no han querido hacerlo, y pues siguen pendientes. No, pero pues necesito que me lo pagues, son 16,000 pesos, y si no, pues te voy a demandar, ¿verdad? Oye, pero pues ya tengo renuncia, ya tengo finiquito. Entonces, cuando lo veo, realmente sí le va a servir para un tema laboral, pero va a tener probablemente un problema en el tema de Seguro Social si ella agarra esa carta de renuncia finiquito. Compruebo que había una relación laboral y el Seguro Social no está pagado, ¿de acuerdo? Porque nunca la dieron de alta. Entonces, la carta de renuncia decía que había ingresado en tal fecha, ¿no? Y que con esta fecha se daba por terminada su renuncia, se daba por terminada la relación. Entonces, ahí tiene un punto. Y el otro punto es que las obligaciones de las comisiones ciertamente no fueron aclaradas y no se dio la terminación correcta del contrato. Entonces, tenemos ese conflicto y va a poder tener que hacerse una negociación, va a tener que hacerse una negociación finalmente con la persona, ¿verdad? Porque no hay un documento firmado de terminación respecto de esas comisiones, ¿verdad? Entonces, para que vean la importancia que es. Ahora, tenemos otro punto que es el de la subcontratación, ¿sí? En el caso del outsourcing, la Ley Federal del Trabajo nos da este artículo que es el 15A, ¿ok? Si ustedes lo leen, es reverendo así como trabalenguas, ¿verdad? El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denomina contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o en la ejecución de las obras contratadas. Y entonces te quedas tú, entonces, ¿quién es contratista, quién es contratante, quién es quién? ¿Verdad? Entonces yo les hago este ejemplo. Tenemos 3 actores, ¿de acuerdo? La fregona SASB es el contratante, esa es mi empresa, ¿ok? Porque es bien fregona. Y tengo a un que le llamamos outsourcing, ¿ok? Que es Consorcio Empresarial de Personal, SASB. Siempre tienen estos nombres así muy rimbombantes, ¿verdad? Es el contratista, ¿ok? Y él va a contratar al trabajador, Juan Pérez, para que trabaje en la fregona, ¿ok? No la va a contratar la fregona, no lo va a contratar la fregona, la va a contratar él, ¿sí? Esta es una figura de outsourcing, ¿sí? Ahora, entre él y él, Consorcio Empresarial de Personal y Juan Pérez, hay un contrato individual de trabajo, ¿sí? Hay una relación laboral, ¿ok? Entre él y él hay un contrato de servicios, contrato mercantil, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque le hace una factura a esta, ¿verdad? Y esta lo paga, ¿de acuerdo? Entre Consorcio y Juan hay afiliación al IMSS, porque es una obligación, hay aguinaldos, hay vacaciones y hay toda la ristra de obligaciones que les puse hace ratito, ¿verdad? Y entre él y él, no, hay una factura por honorarios, punto, se acabó, ¿verdad? Entre contratista y trabajador hay obligaciones patronales, ya lo decíamos ahorita, y entre él y él hay lo que diga el contrato.
Si no me trae al trabajador o el trabajador ya no vuelve o hay una situación de que no le pagó a él o que él él demandó y está demandando, aquí debe de haber un contrato que lo libere a la fregona de cualquier situación con el trabajador, ¿sí? Pero, aquí se vuelve lo interesante, hay condiciones, ¿ok? Hay condiciones a cumplir. Las condiciones que la ley en estos artículos maneja es que no todas las actividades de la fregona deben de estar outsourceadas, sí, perdóname la palabra, que debe haber una justificación de ser especializado porque es, no sé, son trabajadores muy específicos que no puedo yo estar contratando, que lo tiene que hacer otro porque él lo maneja como especialización, ¿ok? Y además que no sean tareas iguales o similares al resto de los trabajadores, porque si yo estoy contratando una recepcionista con él, con consorcio empresarial de personal, y tengo una mía contratada por la fregona SADCB, ahí voy a perder, ¿sí? En un caso de una situación de demanda. Entonces tengo que tomarlo en cuenta. Ahora, estas condiciones del 15A y el 15B pueden cambiar, ¿eh? Está ahorita la reforma, la frenaron, en diciembre la frenaron, hablaron con el señor presidente y trataron de llegar a un acuerdo los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, y está detenida la reforma de outsourcing. Se supone que quieren abolir esta figura, ¿no? Que quieren quitar totalmente de en medio la figura. No sé qué va a pasar, pero pues eso es otra historia, dijo la nana Goya, ¿verdad? Entonces, en el caso de requisitos entre contratante y contratista, yo tengo que cuidar si hago esto o si una empresa filial mía lo hace. Cuiden, por favor, contrato por escrito, documentación y elementos propios suficientes para cumplir, o sea, que tenga los recursos suficientes la empresa que está contratando a mis trabajadores o a los trabajadores que me mandan. Que lo tengan, obviamente, cumplir con seguro social, cumplir con la cuestión de salud, cumplir con la cuestión de medio ambiente, tienen que estarla auditando o revisando que esto se esté cumpliendo, porque a veces los dan de alta un momento mientras entran contigo y luego ya los dieron de baja y el trabajador ni sabe ni se da cuenta, ¿sí? ¿Ok? Bien, vamos un poco atrasados y me preocupa un poquito el tiempo, Bruno. Sí, Sí. nos vamos a colgar un poquitín porque nos quedan todavía unas cuantitas diapositivas, pero creo que es importante terminar y luego damos al paso a preguntas y respuestas, ¿sí? Por supuesto, Sí, no hay problema, gracias. maestra. Ahora, ¿qué pasa con la fregona si la fregona no cumple? Perdóname, si consorcio empresarial no cumple o si alguna de estas condiciones que les estoy poniendo por acá no cumplen, entonces se va a considerar patrón, dice la ley en el 15A que veíamos ahorita, esta persona, la fregona, se va a considerar patrón de Juan Pérez y entonces todas las obligaciones patronales las va a tener que cumplir la fregona, ¿sí? Por eso es importante que este contrato de servicios lo tengan bien amarrado, porque si no, todo lo van a marchar, ¿sí? O sea, ustedes van a tener que pagar la indemnización, ¿ok? Ahora, ¿cómo termino la relación? Ya vimos contratación, ¿sí? ¿Cómo termino la relación? Las relaciones, dice que en el 53 de la Ley Federal del Trabajo, o sea, las relaciones laborales, las otras las termino de acuerdo al contrato como diga, las civiles y las mercantiles, hago un convenio de terminación. Pero en estas puedo terminar por mutuo consentimiento, es decir, normalmente por renuncia, ¿verdad? Las partes se pusieron de acuerdo. La muerte del trabajador por terminación de la obra, cuando ya los 3 meses o los 6 meses se dieron por terminados, llegaron a su fin. Por incapacidad física, mental, estas son cuando las cuestiones de alguna situación de incapacidad, ya sea porque pues perdí una pierna, perdí un brazo, por una cuestión de ya cesantía, ¿verdad? De que ya llegó a su pensión, al momento de pensionarse, o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Entonces ahí también puede darse por terminado. Y los casos a que se refiere el 434, que no vamos a entrar en esos porque es cuando
ya la empresa va a cerrar y a todos va a tener que liquidar, y esa es una terminación colectiva que se hace en un proceso diferente a la en la Junta de Conciliación. ¿Qué es lo que terminamos en estas fracciones? Terminamos partes proporcionales, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Se acabó, ¿sí? Estos conceptitos son los que terminamos, ¿de acuerdo? Solamente en el caso de la fracción cuarta, dice la ley que en el caso de riesgo no profesional, corresponde además un mes de salario y la prima de antigüedad. ¿Cuál es el riesgo no profesional? Aquel que no fue por una causa de un accidente de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Que es una incapacidad por llegar a la pensión, por ejemplo, cuando ya la persona se va a los 60 años a tramitar su pensión, o por, ¿cómo le llaman estas? Por incapacidades parcial permanente o permanente total, también, ¿verdad? Que esas las determina el Seguro Social. Terminación por rescisión, despido justificado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué se come esto? Las causas de rescisión son las que vienen en el 47 de la ley, a lo mejor alguna vez han escuchado o las han utilizado. Son las que afectan tres cosas: patrimonio de la empresa, integridad del patrón, familiares y empleados, y conductas personales del trabajador. ¿Han escuchado la de por más de 3 días sin causa justificada? Cuando falta el trabajador, aquí va. La de que llegó en estado de ebriedad, aquí va. La que pues rompió una máquina muy importante dentro de la empresa y fue negligencia, aquí va en patrimonio. Oye, es que robó, conductas personales. Oye, es que golpeó al patrón o a uno de los jefes, conductas personales. ¿Ok? Entonces, estas causas es muy importante que se demuestren, ¿sí? Siempre me dicen, no, es que ya, o sea, lo voy a dar por terminado y nada más renuncia, hay partes proporcionales, y si no tengo todo bien armado, corro el riesgo de que me demande y que el despido esté justificado. Entonces, tengo que tener muy claro que tengo que poder demostrar, no solo las del 47, también pueden ser las del 134, 135 y 185 de la ley, que son incumplimientos a obligaciones o a prohibiciones del trabajador. Incluso la pérdida de la confianza o las cuestiones de confidencialidad, por ejemplo, que tanto se dan, ¿no? Que se está llevando clientes para otro lado y pues eso implica una falta en la confidencialidad del manejo de la información, ¿no? de los clientes, o incluso de tus procedimientos o de tus procesos de trabajo, ¿no? Que también está ahí. Entonces, pero lo tengo que tener documentado, tengo que tener bien claro que él tenía el conocimiento de esos procedimientos, que él lo sabía, que yo se los di a conocer, que era información que yo estaba catalogando como confidencial y que él la utilizó y la malutilizó para bien propio, ¿verdad? Entonces, este tipo de causas tienen que estar bien documentaditas para poder entonces realizar este paso de terminar por rescisión. Si la tengo bien clarita y bien justificadita, nada más finiquito, igual que si fuera una renuncia, partes proporcionales, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Pero, ahí les va el pero. Tenemos reglas. Si no se justifica la rescisión, se considera despido injustificado y el trabajador puede exigir, fíjense bien, 3 meses de salario, salarios vencidos, o sea, hasta 12 meses, cuando esto se va a pleito y la demanda dura hasta más de 12 meses, está topado a 12 meses. Intereses del 2% mensual topado de estos salarios, obviamente, cuando estamos en juicio. Prima de antigüedad, que son 12 días por año a razón del doble del salario mínimo de lo que haya durado la persona trabajando, y las partes proporcionales, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Entonces, es muy importante lo que les pongo aquí. El patrón debe justificar las causas de rescisión, ¿de acuerdo? Las causas de rescisión que hablamos del 47, el 134, el 135, tengo que documentarlas, ¿sí? Tengo que tener, ahora sí que como les digo a los alumnos, los pelos de la burra en la mano. Si no los tengo y no sé qué color son, no me meto en eso. Mejor trato de llegar a un acuerdo con el trabajador. Ahora, ¿y los 20 días, Inés? ¿Qué se dice de los 20 días por año? Miren, los 20 días por año son un
concepto en la ley que se llama responsabilidad de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? La responsabilidad que tiene el patrón de cubrirle al trabajador a los conceptos que acaban de ver de los 3 meses y de los intereses y salarios vencidos y prima antigüedad y esto. También tengo que pagar 20 días por año laborado, pero depende del tipo de contrato que tenga. Los 20 días son para el indeterminado, aquí se los estoy poniendo, ¿de acuerdo? Pero es en juicio, cuando ya perdí en juicio y está demostrado que me condenaron a mí como patrón porque no pude justificar la causa del despido. ¿Okay? Entonces, si voy a juicio o si voy a un proceso de rescisión y no logro probar la causa del despido, por eso es que le sacamos la vuelta a eso si no tenemos los documentos o si no tenemos las pruebas o como les decía, si los pelos de la burra en la mano, entonces no me meto a esa situación. ¿Por qué? Porque me van a condenar, además de lo anterior, con 20 días por año. ¿Sí? En el caso de contrato por tiempo indeterminado. En el caso por contrato por tiempo determinado, menor a un año, fíjense, es el pago de salarios de la mitad de los servicios prestados. Entonces, si el contrato era de 3 meses, la mitad de los servicios prestados es 1 mes y medio. ¿Ok? O sea, son 45 días, ¿de acuerdo? Por un contratito de ese tipo. Tiempo determinado mayor a un año, el pago de salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los siguientes. Por eso no se recomiendan contratos por tiempo determinado mayores a un año. ¿Ok? Tiempo indeterminado por 20 días por año. Y aquí les estoy poniendo más los 3 meses de indemnización, partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, prima antigüedad, salarios vencidos, o sea, todos los conceptitos que vimos hace ratito en la diapositiva anterior, más los 20 días, si me condenan. Si no he llegado a juicio y he sido condenado, los 20 días en la negociación, cuando estamos platicando así bien a gusto dentro de la empresa, en el escritorio de recursos humanos con un cafecito o en la junta de conciliación, en la conciliatoria, no van los 20 días por año. No se dejen que se los agreguen, porque cuando se los agregan lo que pasa es que inflan el número para luego llegar al 70%, pero en realidad en Monterrey el 70% es como se negocia en la junta, en otros lugares puede ser al 60%, en otros me ha tocado verlos hasta el 50%, pero es como si estuvieras en una verdulería, haz de cuenta. Entonces, aquí la situación se torna en una negociación, ¿no? ¿Qué hago si tengo el número inflado con estos 20 días? Pues que si llego al 70% con este numerote, con todo y 20 días, pues en realidad voy a pagar el 100, ¿verdad? De mis 3 meses y mis partes proporcionales y mi prima de antigüedad, ¿verdad? Estoy pagando un 100% finalmente. Por eso es que se infla el número, ¿ok? Puntos esenciales, ya estamos casi para terminar. Los puntos que yo les estoy aquí recomendando son los puntos que vienen dentro de la ley, que específicamente punto por punto podemos abordarlo de una manera mucho más profunda, pero como listado para que se lo lleven así bien práctico, son sus contratos, sus recibos de pago firmados, ¿ok? Y con huella, ¿sí? Oye, el recibo de salario firmado con huella, pues sí, es que luego te hacen el garabato bien gacho, o sea, sí, perdón, sí lo necesito, porque me va a desconocer la firma, estoy segurísima. Controles de asistencia cuando se lleven, si no se llevan, y esto es bien peligroso, si no se llevan, tengo que llevar testigos en una demanda, y los testigos son bien difíciles. Se me ponen nerviosos, no llegó, le dio diarrea, le dio COVID, etcétera, ¿verdad? Entonces, mejor documento, ¿sí? Ya sea relojito checador, firmadito, el comprobante, o en una hojita de Excel y las firmitas de todo. Entrada, salida, regreso de comer, salida de comer, ¿sí? O sea, todo, los cuatro puntos, porque si no la hora de comida también la incluyen como si fuera jornada. Comprobantes de pago, participación de utilidades, vacaciones, aguinaldos, todos los comprobantes que tenga tienen que estar firmados. Y las demás, Infonavit, Seguro Social, las cuestiones estas de pago de utilidades también van ahí en esa parte, ¿no? Entonces, si se fijan, tengo que probar todo. Sí, tengo que probar todo. ¿Por qué? Porque si no demuestro alguna de las cosas que vienen aquí, todas estas causas de rescisión y jornadas y controles de asistencia y días de descanso y disfrutes de vacaciones y todas las primas y los montos de salario, lo que va a venir pasando, que es lo que veíamos al inicio, la interpretación más favorable es para el trabajador, ¿ok? Y no puedo decir que
quemaron, que me cambié y por la inundación y por el Alex y por el huracán, nada. O sea, tengo que tenerlos a la mano, ¿sí? Que mi contador no los tenía, no importa. ¿Por qué? Porque la interpretación va a ser más favorable para el trabajador. Ahí está. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable para el trabajador. Entonces, si el patrón no cumple, lo que va a pasar es que se van a presumir por ciertos los hechos. Les va a ser así, ¿verdad? Toma, así les va a ser, ¿no? Ay, perdón. Ya para finalizar y entrar al tema de preguntas, es muy importante que ustedes tengan contrato laboral y renovarlo con tiempo, como lo decíamos al inicio, documentar toda la relación de inicio a fin. Esto es como una historia, ¿verdad? Desde que entró, nació, creció, se desarrolló y murió. Todo lo tengo que tener firmado, ¿ok? Controles de asistencia y recibos firmados. Políticas y reglas claras firmadas por ambas partes. Capacitar al trabajador en sus funciones y responsabilidades, porque es muy común que aquí es donde empiezan los conflictos, cuando no lo capacité, cuando no le dije qué esperaba de él, ¿sí? Cuando no le di las herramientas necesarias y luego no me dijo y yo pensaba y él pensaba y todos creíamos y al final, cuando ya llegamos a una situación de conflicto, todo se pudo haber arreglado con una simple entrega de estas son tus funciones, esto es lo que yo espero de ti, vamos monitoreándolo y vamos viendo cómo va funcionando, ¿verdad? Ahí está, monitorear el desempeño. Y no solo del trabajador, de sus jefes también, porque a veces el jefe es el que tiene mucha más eh, eh, situación en el conflicto, ¿verdad? Hubo trabajadores que me tocó finiquitar porque había situaciones con el jefe y entonces era repetido y repetido y repetido. Cuando ya se repite tanto, es el jefe, no es el trabajador, ¿sí? Algo está pasando con él. Hay que ayudarlo, capacitarlo o de plano, pues darle las gracias a él y no a los demás, ¿verdad? Ser congruente con todos y se los doy como tip también porque me ha funcionado mucho cuando digo, hago, pienso y toda la empresa lo hace en el mismo canal, ¿sí? Va a funcionar mucho mejor. Si digo una cosa y hago otra y pongo el ejemplo distinto, no va a funcionar. Si digo, oigan, todos, por ejemplo, hoy con el cubrebocas, todos cubrebocas, y yo no lo uso, mal, ¿sí? Porque la gente es con el ejemplo con el que se predica, ¿sí? Y cumplir lo que prometo. Si dije, hay que hacer esto y esto y esto, y la consecuencia va a ser esto, la tengo que ejecutar con todos, igual, de manera general. Y yo creo que eso les va a ayudar mucho a mantener una relación laboral sana y a que se dé, en la medida de lo posible, menos conflictos. Muy bien. Ahí están mis datos, ese es mi correo. Voy a darle la palabra a Bruno, 757, Bruno, perdón. Entramos con preguntas y respuestas y vamos para contigo, ¿verdad? Sí, por supuesto, no se preocupe, maestra. Bueno, aquí Gracias. un poco antes de entrar a lo que son las preguntas y respuestas, nada más les quiero comentar Sí, a todos que les vamos a estar enviando a sus correos lo que es la información del curso de recursos humanos. Este iniciaría el martes 9 de febrero con un horario de 7 a 9:30 de la noche. Igual son 15 sesiones, una vez por semana los martes. Ahorita estamos manejando un descuento especial por COVID que deja el precio en 8,960 pesos. Pero bueno, ya, eso les va a llegar la información y si están interesados no duden en enviar un correo aquí al correo de atención o por donde sea el medio que encuentren para contactarnos, igual por el correo por el que le vamos a enviar la información. Bueno, ya empiezo con las preguntas. Aquí la primera pregunta que me comparten es, sí. los contratos por obra determinada pueden también aplicar para capital humano, finanzas y áreas administrativas que brindan servicio a otras líneas de negocio de la empresa que no trabajan por obra determinada y que no solo están anclados a esta relación con el cliente. Ay, canijo, a ver, me perdí, perdóname. O sea, ¿te refieres a que la gente, si estoy entendiendo bien, la gente de administración o finanzas puede tener contratos por tiempo determinado? Sí, sí puede tener. O sea, el contrato por tiempo determinado, incluso de obra, no está limitado a un obrero o a una persona que trabaja en planta productiva. No.
puede ser una persona que está en área de finanzas, en cobranza, en administración. Por supuesto que puede ser. Si no estoy contestándolo o no es lo que espera la persona que pregunta, por favor, me lo puedes escribir a mi correo y yo te lo contesto sin problema. Muchísimas gracias. Aquí va otra pregunta. Pregunta, ¿y aquellas empresas que pagan en un modo mixto, qué sucede con esos contratos? Sí, lo que yo recomiendo para estas, y son muchas, no creas que es la única o único, es haz un contrato laboral por lo que tienes en Seguro Social y todo lo que tienes dentro de nómina, manéjalo como religión, ¿sí? Todo, o sea, va en la misma función, hasta el contrato, los pagos de aguinaldo, los pagos de vacaciones, los pagos de tiempos extras, todo va en esa línea, en la nómina, ¿sí? Si pagas 200 pesos diarios, sobre 200 pesos diarios. Y el resto, lo que le pagas de diferencia, tienes que hacer un contrato aparte de prestación de servicios por esa diferencia de comisiones con otra empresa que no sea esta misma y manejarlo aparte, ¿sí? Y a esas diferencias que obviamente el trabajador te va a pelear, porque te va a decir, pues a mí, como tú hagas tu manejo fiscal o tu manejo administrativo, a mí no me importa, a mí me pagas total, ¿verdad? Entonces, si me voy de vacaciones, quiero mi total de mis vacaciones, de mi salario completo, ¿verdad? No, entonces tengo que manejarlo, lo de nómina, y tengo que manejar la diferencia de ese concepto de otra forma, ¿sí? No por vacaciones, no por aguinaldo, ¿no? Porque ya dijimos, es prestación de servicios y es un concepto diferente, ¿sí? Y así lo tienes que manejar, incluso si te puede facturar o tú lo facturas por asimilable o etcétera, porque se lo vas a transferir, manéjale un concepto diferente, con una empresa distinta, ¿sí? Muchas empresas tienen empresas diferentes y están de una y de otra y de otra y de otra para que no las cache el Seguro Social. Lo que está sucediendo aquí es que el manejo administrativo está bien canijo, porque las personas que manejan esas dobles nóminas y esos dobles controles, pues están, pero saturadísimas, ¿verdad? Y más si tienen, o sea, no fuera que solo tienen 10 trabajadores, tienen 100 o 150, ¿no? Entonces sí se vuelve un tema muy, muy pesado, ¿sí? Pero lo tienes que hacer así, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, aquí ya vamos por las últimas dos preguntas, pero igual, le vamos a enviar las preguntas que tenemos aquí anotadas, maestra, a ver si puede responder Sí, con mucho algunas. gusto. Sí, O igualmente, pueden contactarnos ya sea a nosotros, a Ibero o a la maestra que les pasó su contacto si tienen alguna duda. con mucho Bueno, gusto. la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si el contrato es indeterminado y debido a la pandemia se ejerce más del 40% en home office, pero no se firmó ningún otro tipo de contrato, tipo Telegram? ¿Es necesario? Sí. Sí, ahorita por la pandemia muchos ya están en home office. Entonces, yo ahí les estoy recomendando es que sí es importante que hagan acuerdos firmados. Entonces, si esos acuerdos ahorita no es posible firmarlos porque pues se fueron de pronto desde marzo del año pasado y no han vuelto a verse desde entonces y no han vuelto a la oficina desde entonces, por lo menos establezcan una política y envíenla por correo para que a través de la recepción del correo y una respuesta de recibido de la persona que está, en este caso el trabajador que está en home office, pueda darse por enterado de lo mismo, ¿sí? Eso es como si fuera un contrato electrónico, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues digo, tendríamos que entrar en caso de demanda, pues al correo y a documentarlo correctamente, ¿verdad? A documentar el correo electrónico, ¿verdad? O la inspección a esos correos electrónicos, pero algo es algo, ¿verdad? O sea, en este momento, pues yo sé que por la pandemia no se puede. La otra situación es, me ha tocado hacerlo por mensajería, envío los contratos a cada una de las personas que laboran. Oye, es que eso es muy costoso, pues te va a costar más si no lo tienes firmado, ¿verdad? Entonces, es mejor que lo tengan firmado. Otras me ha tocado, las personas administrativas de recursos humanos imprimen esos documentos
y los llevan a casa. O se ven en algún sitio o en la misma empresa, ¿sabes qué? Te va a tocar venir tal día, tal hora, con las medidas necesarias y para que vengas y firmes, ¿verdad? Y todo eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Por el tema de pandemia, ¿sí? Por supuesto, muchas gracias. Y ahorita ya vamos con la última pregunta. Sí. Esta es, en el caso de los maestros que en este momento están trabajando desde casa, pero volverán a sus escuelas, ¿también se considera teletrabajo? Sí, 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 sí. Bueno, el tema ahí con los maestros en escuelas particulares es un trabajador, ¿de acuerdo? O sea, digo, si lo tienes en ese esquema, porque hay colegios particulares que los tienen como prestadores de servicios, ¿ok? Entonces, si no es el caso, si no los tienen como prestadores de servicios y manejan contratos temporales por el ciclo escolar, lo que dice la ley federal de trabajo ahorita es que todos ellos entran dentro de este esquema, ¿verdad? Los de escuela de gobierno pues entran conforme a otro apartado de la ley y no entran en esa parte. Hasta ahorita no ha salido esa modificación para los de escuela de gobierno, pero los de escuela privada sí, igual, o sea, tienen que, en estos términos y como se los expliqué, es importante que lo consideren, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todos los que entraron aquí para participar. Y pues es un honor tenerla a usted y también Muchas gracias. que nos estén escuchando. Pues es una gran adición usted a la Universidad Iberoamericana. Igual le recuerdo a todos que les estaríamos enviando la información del curso de recursos humanos. Bueno, muy buenas noches y pues hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.